¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Semana en la Cámara. Hoy vamos a estar recordando el trabajo de los parlamentarios y parlamentarias durante los días 29, 30 y 1 de julio. Y vamos a comenzar contándoles que la Sala ratificó el proyecto sobre ingreso mínimo y envió al Senado el proyecto que establece un fuero laboral y descanso compensatorio para las y los trabajadores de la salud. Por 112 votos a favor, 3 en contra y 34 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó el informe de comisión mixta recaído en el proyecto que reajusta el ingreso mínimo mensual, así como las asignaciones familiar y material junto con el subsidio familiar y otras ayudas extraordinarias para las familias en el contexto del COVID-19. La propuesta define de manera retroactiva que a contar del 1 de mayo de 2021 la cifra del ingreso mínimo será de 337.000 pesos para trabajadores mayores de 18 y de hasta 65 años de edad, de 251.394 pesos para los trabajadores menores de 18 y mayores de 65 años y de 217.226 pesos para efectos no remuneracionales. De registrarse un incremento del IMASEC menor a 3 puntos porcentuales, al 1 de enero de 2022, el monto subirá a 345.000 pesos. Si supera dicho margen, crecerá a 350.000 pesos. La misma proporción se aplicará para las otras dos categorías de ingreso mínimo, así como para los subsidios y asignaciones que considera el proyecto. Tras ser ratificado por el Senado, el texto quedó en condiciones de ser ley de la República. Al Senado se remitió el proyecto que establece que todo el personal directivo, profesional, técnico, administrativo y auxiliar de la red de salud de algunos organismos del Estado y de farmacias y almacenes farmacéuticos, sin distinción de su calidad contractual, gozará de fuero laboral durante la vigencia del estado de excepción por COVID-19 y hasta un año después del término de su última prórroga. Asimismo, suspende el derecho del empleador de poner término a los contratos de trabajo por las causales de caso fortuito, fuerza mayor o necesidades de la empresa respecto de los trabajadores que mantengan una relación laboral al momento de entrar en vigencia esta ley. Las y los trabajadores mencionados tendrán derecho a un descanso compensatorio especial de 14 días hábiles con goce de remuneraciones y compatible con los feriados legales. Dicho descanso deberá usarse en forma continua dentro de un periodo de 2 años desde la publicación de la ley y contará como días trabajados. Por otra parte, el uso de licencia médica por causa del COVID-19, ya sea por caso confirmado, sospecha o contacto estrecho, por patologías asociadas al contagio o causas asociadas a estrés, depresión o salud mental, no se considerará para efectos de la declaración de salud incompatible con el cargo. Durante la tarde del martes 29 de junio, la Sala realizó una sesión especial para analizar los hechos de violencia en la denominada Zona Cero. Analizar los hechos de violencia y vandalismo ocurridos tras el estallido social de octubre de 2019 en Santiago Centro y otros sectores fue el objetivo de la sesión especial de Sala celebrada por la Cámara. En el tiempo previo, el diputado RN, Sebastián Torrealba, expuso que el propósito era exponer la situación de vecinos y locatarios de barrios como San Borja, Baquedano, Las Tarrias, Bellas Artes, Plaza Italia y otros de la denominada Zona Cero. Agregó que hasta el 18 de octubre de 2019 existían 10.000 puestos de trabajo en el lugar, 1.000 comercios establecidos y 30.000 vecinos. A la fecha se han perdido 7.000 puestos de trabajo, vale decir el 70% del comercio, a lo que se agrega el hecho de que las propiedades perdieron el 30% de su valor. Al finalizar la jornada se aprobó solicitar al presidente de la República conducir un proceso de verdad, reparación y justicia para todas las víctimas del vandalismo y la violencia desmedida. Asimismo, reivindicar el legado histórico del general Manuel Baquedano y el retorno de su estatua a la plaza que lleva su nombre, medidas para hacer frente a la violencia y asegurar la correcta acción policial y expresar la preocupación de la Cámara por la falta de celeridad en el proceso de investigación de los delitos cometidos por agentes del Estado contra Fabiola Campillay. Y en la sesión de Sala del día miércoles 30 de junio, la Sala debatió 4 proyectos de ley. Entre estos ratificó el informe de mixta sobre el proyecto que resguarda derechos de consumidores.
Por unanimidad, la Cámara ratificó el informe de la Comisión Mixta encargada de superar las discrepancias con el Senado respecto del proyecto que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores. El mensaje establece medidas para incentivar y a la vez fortalecer la protección de los citados derechos, buscando evitar la presencia de vacíos legales que faciliten su vulneración. La propuesta de Mixta consagró el derecho a resguardo en el marco de las relaciones de consumo. Por otro lado, estipula que en el caso de venta de bienes durables se considerará en la información básica comercial la duración del bien, incluido el plazo en el que el proveedor se obliga a disponer de repuestos y servicio técnico para su reparación. La garantía de un producto se amplía de 3 a 6 meses, siempre que éste no se haya deteriorado por un hecho imputable al consumidor. También regula la entrega de certificados en la educación superior, la venta y garantía de vehículos motorizados, la venta de pasajes aéreos y el fin de contratos de servicios financieros. Perfeccionar las normas que regulan el principio de igualdad de remuneraciones en la legislación chilena con el objeto de dotarlas de mayor efectividad y herramientas para asegurar su cumplimiento es el objetivo del proyecto aprobado en sala con 133 votos a favor y una abstención. La propuesta establece que el empleador o empleadora deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo o para un trabajo al que se le atribuye un mismo valor, función o responsabilidad. Para esto deberá fijar estructuras y escalas de remuneración a partir de análisis de los empleos, sus descripciones, evaluando cada uno de ellos con el método analítico de evaluación de puestos de trabajo que fije la Dirección de Trabajo. Salvo que el empleador o empleadora pruebe lo contrario, se considerará discriminación salarial las diferencias de remuneraciones entre hombres y mujeres que no se justifiquen. El proyecto, remitido a segundo trámite al Senado, también señala que la Inspección del Trabajo en ejercicio de sus funciones y atribuciones o a solicitud de parte fiscalizará anualmente el cumplimiento del principio de igualdad de remuneraciones en las empresas de su territorio jurisdiccional. Fortalecer a Banco Estado conforme a las exigencias regulatorias internacionales y equilibrar las condiciones en las que opera respecto del resto de la banca es la finalidad central del proyecto aprobado por la Cámara y enviado a trámite al Senado. La propuesta del Ejecutivo autoriza para cumplir en forma gradual y sustentable con los límites normativos de capital adoptados por la Ley 21.130, que incorporó los parámetros de Basilea III a la Ley General de Bancos, un aumento extraordinario del capital de Banco Estado por un monto total de hasta $1.500 millones con fecha tope al 31 de diciembre de 2025. Los desembolsos se deberán efectuar previo requerimiento del banco e informe favorable de la Comisión para el Mercado Financiero y se financiarán con cargo a activos disponibles en el Tesoro Público, en los que se incluyen los recursos provenientes del Fondo de Estabilización Económica y Social. Con la unanimidad de 136 votos a favor, la Cámara despachó al Senado la moción que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño para ser solidariamente responsables a la empresa principal o dueña de la obra o faena del pago de los bienes entregados o servicios realizados por las micro, pequeñas o medianas empresas proveedoras. La norma corrige falencias que en la práctica se han generado con la vigencia de la Ley de Pronto Pago o Pago a 30 días, estableciendo la protección a las proveedoras de empresas contratistas o subcontratistas durante la ejecución de un proyecto, obra, faena o servicio. En dicho lapso, las empresas contratistas y o subcontratistas deberán informar mensualmente a sus respectivas empresas contratantes sobre el cumplimiento de pagos de aquellos contratos que suscriban con micro, pequeñas o medianas empresas que sean esenciales para la ejecución del proyecto, obra o faena. La empresa contratante deberá supervisar el estado de cumplimiento del pago de los contratos informados, en tanto que el de las obligaciones contractuales deberá ser acreditado mediante medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y su cancelación. En caso de que el contratista y o subcontratista no acredite completa y oportunamente el cumplimiento de las obligaciones de pago, la empresa contratante retendrá de las obligaciones que tenga a favor de este el monto deudado a las micro, pequeñas o medianas empresas afectadas.
Llegamos hasta la sesión del jueves 1 de julio, en la que parlamentarios y parlamentarias analizaron 2 proyectos de ley y debatieron en torno al informe de la Comisión Especial Investigadora sobre los actos de gobierno relacionados con políticas de seguridad pública en la región de la Araucanía, especialmente respecto de hechos vinculados con personas pertenecientes a pueblos originarios. Perfeccionar la regulación relativa a la contratación y pago del servicio de extracción y recolección de residuos sólidos domiciliarios, incluyendo las condiciones laborales de las y los trabajadores del rubro, es el objetivo del proyecto aprobado en general por la Sala. La iniciativa modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, estableciendo que los municipios podrán celebrar convenios con la Tesorería General de la República para que ésta efectúe el pago a proveedores de servicios concesionados directamente con cargo a la recaudación del impuesto territorial de beneficio municipal correspondiente. En caso de ser insuficientes, el pago se realizará con cargo a la participación mensual correspondiente del Fondo Municipal. Junto a esto, el proyecto que regresa a la Comisión de Gobierno Interior con indicaciones dispone que, si los proveedores de servicios concesionados de los municipios o las propias municipalidades tienen deudas laborales y previsionales con trabajadores, ya sea que estén prestando servicios o hayan cesado en ellos, podrán concurrir al cobro de estas deudas de la misma forma. La Cámara aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que exime a deportistas destacados de ciertos requisitos para ocupar cargos directivos en federaciones deportivas nacionales. La norma que modifica la Ley del Deporte estipula que podrán ser electos en cargos directivos de federaciones deportivas nacionales deportistas o exdeportistas que hayan sido seleccionados nacionales en sus respectivas disciplinas. La Sala respaldó una indicación que reduce de 10 a 5 años continuos o discontinuos el tiempo en que las y los deportistas hayan sido seleccionados nacionales para poder ser electos. Además, deberán cumplir otros requisitos plasmados en la Ley del Deporte, como ser chileno o extranjero con residencia por más de 3 años en el país, tener a lo menos 21 años de edad, acreditar que el club del que se es socio tiene un año de antigüedad en la Federación Deportiva Nacional, no ser miembro de la Comisión Electoral de la Federación Deportiva Nacional y haber aprobado un curso de capacitación en materias de gestión y administración deportiva. Este último requisito no se exigirá a los dirigentes que acrediten estar en posesión de un título universitario o profesional de carreras de al menos 8 semestres de duración. Por 68 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, la Cámara aprobó el informe de la comisión que investigó los actos de gobierno relacionados con políticas de seguridad pública en la región de la Araucanía, especialmente respecto de hechos vinculados con personas pertenecientes a pueblos originarios. El texto sostiene que los hechos indagados dan cuenta de que el Estado de Chile ha sido incapaz de garantizar el cumplimiento del orden público, así como el pleno respeto a los derechos humanos. Acota que se ha sometido a los pueblos originarios a la vulneración y despojo de sus tierras y territorios, limitando su desarrollo económico, social y cultural. Asimismo, plantea que los escenarios de conflictividad en la Araucanía están asociados regularmente a las demandas de comunidades mapuche que exigen la devolución de sus tierras ancestrales y que han sido respondidas con el uso de la fuerza a través de la persecución penal y la intervención policial. El documento acusa a las autoridades del Ministerio del Interior de tener responsabilidad política al ser imparciales en cautelar el Estado de Derecho e incumplir el principio de no discriminación. Asimismo, asigna responsabilidades políticas al Ministerio de Desarrollo Social por dejar de ejecutar el presupuesto del Fondo de Aguas y Tierras, dependiente de la CONADI, entre otras variadas conclusiones. Y de esta manera comenzamos a despedir esta edición de semana en la Cámara, donde conociste el detalle de los proyectos de ley debatidos durante los días 29 y 30 de junio, además del 1 de julio. Como siempre, el equipo de semana en la Cámara los invita a que nos encontremos en los próximos días para seguir conociendo el detalle de los proyectos de ley que se debaten acá en la sala de la Corporación. Nos encontramos.